Ok, mayoritariamente no. Daremos unos segunditos para la siguiente, para que se puedan ir respondiendo estas preguntas. Ok, mayoritariamente no se realizan pruebas de susceptibilidad a los microorganismos. Y la última, no menos importante, una vez que llegan estas muestras al laboratorio de microbiología, ¿cuáles son los medios de cultivo en los cuales debemos expandir las muestras de exudado faríngeo? Sangre, chocolate, sal y manitol. SYM, quiero suponer que es sal y manitol. Ok, sí, sal y manitol. Sal y manitol, sal y manitol, sal y manitol. Muy bien. Entonces, primer lugar, sangre. Segundo lugar, chocolate. Y tercer lugar, sin duda, agar, sal y manitol. Y para levaduras, Vigi, McConkey y agar sangre anaerobiosis. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por este ejercicio para ir generando el panorama de las formas en las cuales trabajamos el exodo faríngeo. Entonces van a ser los rubros que enlistamos, vamos a hablar de la etiología, de un poco de epidemiología, cómo lo abordamos en el laboratorio, cuáles son los mitos y al finalizar solamente unos mensajes para llevar. Entonces la faringitis la definimos como aquella inflamación en la cual se involucra la orofaringe y puede tener dos ramificaciones, una o dos etiologías o dos brazos de etiología. Uno, que sea una etiología infecciosa en la cual va a estar involucrada virus y bacterias, y una segunda que no tiene nada que ver con microorganismos, sino con otras eventualidades, y que pueden tener una respuesta estacional, sobre todo en faringitis alérgicas, también en algunos extremos de la vida, como es el caso de faringitis por reflujo en los lactantes. eh, Puede haber reflujo que algunas veces se llega a interpretar como intolerancia a la lactosa y puede estar esta manifestación propia del reflujo en los pacientes ya, en los que estamos en la edad de los nunca. A mí nunca me pasaba esto. Ya empezamos con reflujo, entonces también podemos tener faringitis por reflujo. Puede haber faringitis también por lesiones propias de la deglución y también por eventualidades asociadas a eh, procesos oncológicos. Dentro de las etiologías, si lo vemos desde la perspectiva infecciosa, el primer lugar de las faringitis está connotada por las entidades víricas. Estas entidades víricas componen entre el 50 y el 90% de las infecciones de vías respiratorias altas. Son las entidades en las cuales se debe de pensar por primera ocasión antes de empezar a tratar de ver si el cuadro infeccioso es por un microorganismo. Entre el 10 y el 35% de las infecciones de la orofaringe que ocasionan faringoamigdalitis o faringitis están las bacterias dentro de las entidades víricas, rinovirus, influenza, adenovirus, diversos coronavirus, para influenza son los principales que están asociados a la faringitis en menor frecuencia, pero sin llegar a ser cero. Podemos encontrar a herpes virus, Epstein-Barr, a complicaciones asociadas a VIH y a Coxsackie virus. Dentro de la forma en la cual los médicos tienen los parámetros para pensar en estos procesos infecciosos, tienen las guías clínicas y estas guías clínicas se basan en criterios que deben de cumplir cierto score para poder pensar que se trata de una infección asociada a bacterias y lo- eh,
otro grupo de microorganismos como son los virales. Como ya habíamos mencionado, la literatura menciona que las primeras causas de faringitis son víricas. Por lo tanto, la parte de juicio diagnóstico emitido por el médico es relevante porque tiene un impacto en la distribución de la microbiota. Cualquier prescripción de antimicrobianos va a suponer una alteración en la microbiota y máxime cuando no está bien indicado. Por eso los médicos tienen estos diagramas o estas guías de prácticas clínicas para poder tomar decisiones. Una vez que tienen la sospecha clínica, hacen la requisición y es cuando nos llegan las muestras a los laboratorios para poder tener el aislamiento y la connotación etiológica del microorganismo que está causando el proceso infeccioso. Durante diversos años, durante varios años han utilizado algunos score, los criterios de Centor, como ustedes pueden ver como podían ver en la imagen pasada, les dan puntos a algunos síntomas y estos síntomas hacen la sumatoria de los puntajes y pueden tener una probabilidad de que se trate de una eventualidad infecciosa bacteriana. En el caso del score de Centor es para el diagnóstico para aumentar la probabilidad en el diagnóstico o sospecha de Streptococcus del grupo A, Streptococcus pyogenes. Y los criterios de Centor, tanto los antiguos como los modificados, incluyen la producción de un exudado o inflamación de las amígdalas. Y aquí una de las situaciones que generalmente se nos pasa en alto es que llegamos a ver un puntilleo blanco que no necesariamente es una reacción supurativa, sino que puede ser la presencia de tonsolitos. Se le puede dar un puntaje o podemos sospechar que se trata de amígdalas inflamadas o amígdalas con supuración. La presencia de ganglios linfáticos cervicales anteriores sensibles o inflamados al tacto durante la revisión que tienen los médicos, la presencia de fiebre, más de 38 grados centígrados, y la ausencia de tos. Los pacientes que tienen tos, como es un reflejo de vías respiratorias bajas, pues en principio no se estaría pensando en una vía respiratoria superior y conforme el grupo etario se le da también un puntaje. En las pacientes de más de 45 años es un valor negativo, entre 15 y 44 años no tiene valor y el grupo donde está la sospecha fuerte de Streptococcus pyogenes es en el grupo etario de 3 a 14 años. Conforme a la interpretación, si es de 0 a 1 en el puntaje de los criterios de Centor, se asume como un bajo riesgo y por lo tanto no se recomienda los médicos no recomiendan la administración del antimicrobiano de 2 a 3, el riesgo es intermedio y pueden considerar la utilización de una prueba inmunocromatográfica o del cultivo faríngeo para poder aislar al microorganismo y más de 4 en el score de Centor existe un riesgo alto y por lo tanto ellos sabrán si prescriben o no prescriben los antimicrobianos. Insisto, esto es algo solamente para eh, entender la forma en las cuales se hace el abordaje. Son criterios que los médicos toman en consideración, son la forma en la que los médicos llevan a cabo la evaluación y se le da alguna probabilidad. Aquellos que tienen un puntaje de más de 4 en los criterios de Centor, se tiene hasta un 53% de probabilidad de que el proceso infeccioso está asociado a un Streptococcus pyogenes con un 3 de Centor entre el 28 y el 35% y un valor de cero. Aquí, bueno, los autores le pusieron cero, pero no puede ser menos de cero. De 1 a 2,5% de probabilidad de que el microorganismo de que el microorganismo sea un Streptococcus pyogenes. Esto es relevante porque a pesar de que existen estas guías de abordaje clínico que los médicos utilizan, es una de las muestras que está mayormente asociado, quizá junto con los urocultivos, en la prescripción de antimicrobianos. Ese es un trabajo muy interesante. Este trabajo lo realizó el grupo de la red PUCRA, el estudio está dirigido por la doctora Miranda. Y lo que hicieron los doctores fue un estudio de simulación. Tomaron a grupos de estudiantes de química y grupos de estudiantes de medicina y los entrenaron para que fingieran alguna eh, de los cuadros infecciosos que querían analizar.
faringitis aguda, gastroenteritis aguda e infección de vías urinarias. Se les daba el entrenamiento con las preguntas que debían o lo que deberían de decir para que el personal que los estaba escrutando y que los estuviese estudiando tuviese un sesgo de selección y pensara que se trataba o de faringitis aguda o de gastroenteritis o de eh, ¿cuál me falta? Infección de vías urinarias. Para el caso de faringitis aguda, lo que encontraron los doctores en esta publicación de PUCRA fue que solamente básicamente el 11% de los pacientes que entrevistaron no recibió prescripción porque se basaron en las guías. El resto fueron susceptibles de prescripción de antimicrobianos, desde antivirales como amantadina, beta-lactámicos, macrólidos, cefalosporinas, quinolonas, clindamicina, fosfomicina, una molécula que no tiene cabida para el tratamiento de enfermedades de vías respiratorias altas, sino infección de vías urinarias, fueron prescritos. El 69.3% se le dio por lo menos un antimicrobiano, quiere decir que había combinaciones de más de un antimicrobiano en las prescripciones. Es por eso que esta es una de las muestras en las cuales debemos de trabajar con esta perspectiva que tenemos como químicos, que tenemos como personas de laboratorio, que es basada en proceso y con apego a los lineamientos. Ellos, en el trabajo que publicaron los doctores también ponen esta discusión que existen guías de práctica clínica en la cual saben los médicos cuál es el tratamiento o el abordaje clínico que le deben de dar cuando cumplen las definiciones del escenario clínico, en este caso de faringitis aguda, en el cual solamente se les debería de dar un manejo sintomático con las moléculas que están aquí en esta diapositiva. En cuanto a la epidemiología, para el 2010 estaban reportados 1.814.000 1.814 millones de visitas a urgencias asociadas a faringitis para el 2010, y de estos 692.000 pacientes eran menores de 15 años. Hice una búsqueda en los reportes de los boletines epidemiológicos de México. Sí hay reportes para enfermedades respiratorias agudas, pero están eh, englobadas mayoritariamente aquellas que son neumonías. Por lo tanto no lo puse en la publicación porque no tenemos como los parámetros para saber o las estadísticas para saber cuáles fueron infecciones de vías respiratorias altas. La mayoría de estas eventualidades ocurren en niños que van de 3 a los 5 años. También puede haber casos en adultos, pero son en menor proporción. Y en el caso de los adultos, Piógenes es el responsable de las infecciones del 10 al 15%, mientras que en los niños puede alcanzar hasta el 30%. Existen trabajos como el que ustedes pueden ver en la parte inferior derecha, en donde existe una asociación con la cantidad de casos y los ingresos per cápita en el país de reporte. Es decir, cuanto menos ingresos tiene un país, los reportes o las asociaciones de infecciones ocasionadas por Streptococcus pyogenes son mayores que en países de primer mundo. Em, y bueno, en el caso de México no tenemos datos puntuales para infección de vías respiratorias superiores. En cuanto a la toma de muestra me parece que es algo que conocemos bien como personal de laboratorio, que manejamos bien, son muy claros los libros y es uno de los rubros que sí cumplimos. La estrategia o la referencia menciona que debe haber una presión de la lengua, y una vez que existe presión de la lengua, se debe de rotar el hisopo en las amígdalas. Eh, Existe una recomendación para este tipo de muestra, y es la utilización de hisopos secos, si pueden tener o no sílica gel. Si existen factores de riesgo, como lo vamos a ver más adelante, para el caso de Neisseria gonorrhoeae, se pueden utilizar medios de transporte que tengan carbón activado para tratar de aumentar la viabilidad del microorganismo, lo cual puede expresar diversas autolisinas y puede hacer que no lo estemos recuperando después de la toma de muestra. Entonces, para la toma de muestra del exofaringio, presionamos solamente las amígdalas, las raspamos con el hisopo. Deben ser hisopos, eh, ¿cómo se llama? Floculados, floculados.
Y nos vamos a centrar en Streptococcus piógenes. Si vemos la presencia de estas placas blanquecinas, blanco-amarillentas en los pilares amigdalinos, entonces ya desde la toma de muestra, el químico o el personal de laboratorio debe de estar pensando en agente etiológico en Corynebacterium diphtheria. Este microorganismo lo hemos aprendido desde la perspectiva hipotética, sin embargo, es importante tenerlo en cuenta por el aumento de casos, por el aumento de los antivacunas, por el aumento de los expertos en vacunología por la Universidad de YouTube, y es altamente probable que podamos comenzar a ver casos. Por eso es un microorganismo que no podemos obviar, que no debemos descartar, aunque solamente lo hayamos visto la mayoría de nosotros solamente en libros. La literatura menciona que lo ideal es que el transporte sea menos de 2 horas por la cinética de reproducción del microorganismo, y en el caso de que no podamos procesarlo dentro de estas 2 horas en el hisopo seco, podemos tener la muestra no más allá de 24 horas a temperatura ambiente. Está estrictamente prohibido realizar una toma de muestra para exudado faríngeo en pacientes en el cual el médico haya hecho el diagnóstico o la sospecha de epiglotitis por el impacto que puede tener en el paciente. Y resolviendo la pregunta sobre cuáles son los medios de cultivo, vimos que eran tres los que connotaban, cuatro los que connotaban: billi, sangre, sal y manitol y chocolate. El manual de microbiología clínica y el handbook de procedimientos de microbiología clínica en la edición 13 y quinta, decimotercera y quinta de la American Society for Microbiology respectivamente mencionan que solamente debemos de utilizar agar sangre de carnero y o podemos utilizar agar selectivo para estreptococos, y en caso de que se quiera utilizar bueno, y o el cromogénico para estreptococo. Pero el medio base con el cual vamos a aislar al microorganismo, perdón, debe de ser agar sangre de carnero, dado que la entidad eh, microbiológica que buscamos de primera instancia es Streptococcus piógenes. También existe la recomendación en las guías, la utilización de pruebas rápidas, pruebas inmunocromatográficas en las cuales se lleva a cabo la toma de muestras, se lisa y se corren en estos cartuchos, en estos cassettes inmunocromatográficos, y si sale positiva damos la comunicación directa a los médicos. Si estamos haciendo el reporte de Streptococcus pyogenes de manera inmunocromatográfica. Una prueba, una pregunta que es prácticamente recurrente en cualquier tipo de muestra: ¿cuándo lo repetimos? Porque es algo que nos genera mucha ansiedad, porque una vez que se hace la definición etiológica, bueno, no ansiedad a nosotros, sino que genera mucha ansiedad, es que una vez que se identifica el agente etiológico, se da el tratamiento, hay resolución del cuadro clínico, existe la necesidad imperiosa de corroborar si realmente funciona el tratamiento. Entonces, ante la ausencia de manifestación clínica, no existe y no está recomendada los cultivos de seguimiento. También es aplicable para los exudados faríngeos. Como pueden ver ustedes en esta recomendación en el HAM del Manual de Microbiología Clínica emitida por la Sociedad Americana de Microbiología, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y los Centros para el Control de Enfermedades también de Estados Unidos, mencionan que si el cultivo, y lo puse tal cual en inglés, una disculpa, pero lo que necesitaba ponerlo literal para que constara como evidencia, que si el cultivo es positivo, los seguimientos de cultivo de garganta post tratamiento o la realización de pruebas antigénicas rápidas no están recomendadas de manera rutinaria, es decir, basta con la resolución del caso, la evaluación del médico, y ya no tiene por qué repetirse el exudado faríngeo. Y también algo que está interesante en este manual, este handbook de procedimientos de microbiología clínica, es que nos dan la marcha para el abordaje de los exudados faríngeos. Tenemos tres vertientes. La clásica es el cultivo. Podemos tener pruebas rápidas, como es el caso de las pruebas inmunocromatográficas, y también podemos tener pruebas rápidas que son point of care, como es el caso de las pruebas de ácidos nucleicos.
Se hace la toma de muestra. En el caso de los ácidos nucleicos, si es positivo, se da el reporte de manera inmediata. Si da eh, negativo, se hace el informe. En el caso de, y ahí es fin del algoritmo. Para el caso de las inmunocromatográficas, eh, no, se da positivo, si está positivo la inmunocromatográfica, la prueba rápida inmunocromatográfica, se hace el reporte. Si está negativa, se corrobora con el cultivo, y el cultivo buscamos con sospecha, con orientación y con previa evaluación de los médicos. Se puede buscar Neisseria gonorrhoeae, pero esta debe ser una indicación de los médicos cuando los médicos tengan pautas que los hagan sospechar de que pudiese estar relacionada la faringitis con Neisseria gonorrhoeae. Eh, Buscamos las beta hemolíticos. Si no vemos beta hemolíticos, podemos incubar 24 horas más. Si no las vemos, ya lo descartamos porque no está la presencia de Streptococcus del grupo A en la muestra que tomamos. Si vemos colonias beta hemolíticas, hacemos la prueba de catalasa. Si vemos eh, bacilos gram positivos, podemos sospechar de Arcanobacterium hemolyticum, antes Corynebacterium hemolyticus, y podemos hacer CAM reverso o con pruebas de identificación por bioquímica miniaturizada o por espectrometría de masa y tiempo de vuelo. En el caso de los cocos gram positivo, catalasas negativas, podemos utilizar las estrategias de identificación correspondiente. Podemos utilizar antisueros, podemos utilizar eh, pruebas de bioquímica miniaturizada, o podemos utilizar pruebas de espectrometría y tiempo de vuelo. En cuanto a cuáles deben de ser las entidades que debemos de seguir, eh, la guía para las laboratorios de microbiología que editó en el 2018 y actualizó en el 2024 ITSA, menciona que para el diagnóstico por laboratorio de faringitis debemos de buscar como la primera opción Streptococcus pyogenes. Podemos realizar lo que ya habíamos mencionado, pruebas antigénicas rápidas por las pruebas de inmunocromatografía. Podemos realizar cultivos o podemos realizar em, pruebas de point of care. Podemos buscar otros grupos, sobre todo Disgalactia, que es del grupo C. Puede estar en menor, es una entidad rara, sobre todo presente en adolescentes, pero como es variable biológica, nunca es cero. Arcanobacterium hemolyticum, si existen las sospechas, si está la indicación de factores de riesgo o de pautas que los médicos evalúen, se puede hacer la búsqueda de Neisseria gonorrhoeae, y cambia completamente el contexto de los medios a utilizar porque carecen de beta-hemolicinas y necesitan compuestos que están dentro de los eritrocitos para poder crecer, y entonces migramos a chocolate y o complementar con Tiger Martin o New York. Corynebacterium diphtheriae, ya habíamos mencionado que si bien no hemos tenido reporte de casos en nuestro país, no podría ser sorprendente que comenzáramos a aislar o a identificarlo por el movimiento antivacuna que está aumentando. Y si no hay resolución y hay cuestión supurativa, sobre todo formación de abscesos en los pilares amigdalinos, el médico puede cambiar la sospecha, y en esos casos mencionar que puede existir un anaerobio estricto, como es el caso de Fusobacterium necrophorum, donde haremos un abordaje y un aislamiento en atmósfera anaeróbica para tratar de aislar a este microorganismo. Las primeras entidades siguen siendo las virales, pero nuestro blanco al momento de cultivar siempre va a ser piógenes. Para entrar a los mitos, porque es una de las muestras que tiene eh, muchos rubros muy interesantes, siempre genera o siempre se hace la pregunta de si todo lo que aislamos en el faringio lo debemos de reportar. Ya hicimos el ejercicio y pudimos ver que hay diversas entidades microbiológicas que llaman la atención, o que llamaron la atención. La respuesta es no. Las guías son muy claras. Las guías mencionan que tu primera entidad a sospechar es Streptococcus pyogenes en menor proporción, pero nunca cero, Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheriae y Arcanobacterium hemolyticum.
pero podemos encontrar grupos pueden ser beta hemolíticos, como pueden ser los del grupo anginosus, y que al momento de hacerles la tipificación con los antisueros de Lancefield, pueden cruzar con los grupos C y con el grupo G, pero no están asociados a faringitis, como es el caso de Streptococcus anginosus, Streptococcus intermedios y Streptococcus constellatus. Y nuevamente volví a poner esto de manera eh, literal para que constara como evidencia que el aislamiento de Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae no causa faringitis aguda y no debe reportarse en los cultivos de faringe. Entonces, estos microorganismos, varios de ellos pueden ser parte de la microbiota. En el caso de Neisseria meningitidis puede ser colonizante y es algo que puede llamar la atención, sobre todo de la perspectiva epidemiológica, pero debe de ser eh, comentado, discutido y abordado con el grupo de médicos para que se le dé el contexto epidemiológico puntual. ¿Sí? Ah, no se ve aquí no le quité perdónenme. Para el caso de este rubro es que si a todas porque también es algo que tendemos a hacer por uso y costumbre, que si a las muestras de exudado faríngeo debemos de realizarle tinción de Gram, dado que es una zona, una región anatómica en la cual existe una gran proporción de microorganismos como parte de la microbiota, la realización de tinción de Gram carece de abordaje, carece de valor microbiológico y por lo tanto no impacta en el diagnóstico y en la sospecha. Las guías nuevamente son claras, no existen motivos para realizar tinción de Gram en muestras faríngeas para el diagnóstico de faringitis asociada a estreptococo piógenes. ¿Sí? Entonces, no realizar tinción de Gram a las muestras directas de los exudados faríngeos no tiene valor agregado, no tiene impacto microbiológico y solamente puede meter ruido al momento de llevar a cabo la interpretación. Por academia también hemos enseñado a básicamente seguir cualquier cosa en las muestras, en este tipo de muestras clínicas, en las muestras faríngeas. Y una de las preguntas o uno de los mitos es que las muestras derivadas de la toma de muestras derivada de los exudados faríngeos deben de ser sembradas en medios especializados para la búsqueda de levadura. Puntualmente, BIGI es un medio que eh, en términos reales casi no se ocupa en microbiología clínica, pero enseñamos a usarlo para el aislamiento de levaduras. Y ya habíamos mencionado que el caso de levaduras podría no tener demasiado valor microbiológico, lo mismo para infección de vías respiratorias bajas, lo mismo para muestras urinarias, lo mismo para muestras gastrointestinales. No significa que siempre va a ser cero y que siempre va a ser un nunca. Existen algunos contextos en los cuales sí podemos buscar levaduras y tratar de darle un valor microbiológico, pero no en el contexto de microorganismo que está causando una faringitis. Sí puede tener un valor, sobre todo cuando son pacientes que están hospitalizados y los médicos quieren ver si existe la probabilidad de que en algún momento el paciente desarrolle una infección fúngica invasiva por la colonización de cándida, que tenga otros factores de riesgo o que sean pacientitos prematuros con bajo peso al nacer. Ese es un factor de riesgo para desarrollar infección fúngica invasiva y pacientes inmunocomprometidos, pacientes post-trasplantados, pacientes neutropénicos pueden tener algún contexto en cuanto a la búsqueda, pero siempre debe de existir un abordaje por parte del clínico y no debe de ser motivo de reportarlo como agente etiológico asociado a una faringitis. Para esto, las pautas las debe de proponer el médico porque el médico es el que tiene el contacto con el paciente, el médico es que conoce cuál es el estado en el cual se encuentra el paciente, qué es todo lo que puede traer y nosotros solamente estamos tratando de identificar a la entidad microbiológica y tratar de hacer una asociación con el cuadro que está
presentando el, eh, el paciente. Para los que somos papás y que llevamos a las bendis a las guarderías, era algo de manera religiosa que se utilizaba para admitirlos. Entonces la pregunta es si se deben de realizar exudados faringios como control para el ingreso en guarderías. Ya mencionamos que exudado faringio solamente lo utilizamos para la búsqueda de Streptococcus eh, piógenes y no existe evidencia al respecto que respalde esta práctica para estar realizando eh, la búsqueda de Streptococcus piógenes o el reporte de Staphylococcus aureus, como en algunas guarderías también lo solicitan, en los niños que van a las guarderías. Sí, tomamos en consideración que del 10 al 30% de las faringitis son ocasionadas por Streptococcus piógenes. La probabilidad de aislarlos en pacientes que no tienen ni signos ni síntomas va a ser aún menor a este porcentaje. Por lo tanto, tenemos un sesgo asociado a temporalidad. No significa que en algún momento llegue a desarrollarlo, pero en el supuesto que llegamos a atrapar a un piógenes en los pacientes que llegan a guarderías, sería netamente serendipia, sería no más que un evento estocástico. Nuevamente, para recalcar este rubro, no existe evidencia al respecto y desgraciadamente es una práctica súper común en las guarderías en las cuales solicitan de manera... ay, ¿dónde está? Ah, este no, no era este cuadro. Este donde solicitan em, la realización de exudados faringios para admitirlos en las guarderías. Otra pregunta también asociada a exudado faríngeo es si se debe de utilizar esta como una estrategia epidemiológica para la búsqueda de Staphylococcus aureus en manejadores de alimentos. Hice una búsqueda utilizando varias inteligencias artificiales, entre ellas Grok, para ver si, digo, la realicé la búsqueda de manera convencional en literatura internacional, no encontré. En literatura mexicana también utilicé Google como buscador, pero utilicé inteligencia artificial para hacer la búsqueda de información de manera específica en México y no existe un marco legislativo que exija el cumplimiento de la búsqueda de Staphylococcus aureus en personas que manipulan los alimentos. Hay algunas normas que impactan en estos prestadores de servicios, sobre todo en la preparación de alimentos, pero no mencionan que se debe de realizar búsqueda intencionada en las personas que manejan los alimentos. La búsqueda intencionada de Staphylococcus aureus sí dan las pautas para saber cuáles son las buenas prácticas para la producción y la preparación de los alimentos. Esta otra norma oficial mexicana, que es la 251, que también habla de la higiene para el proceso, no hace mención sobre la búsqueda de Staphylococcus aureus en manejadores de alimentos. Hay otras dos referencias, la 115, que habla, esta habla de manera puntual de cuáles son los métodos que tienen los químicos de alimentos o los microbiólogos sanitarios para la determinación de Staphylococcus aureus. Una disculpa porque no está en cursivas, ahí Staphylococcus aureus en alimentos. El reglamento de control sanitario de productos y servicios tampoco menciona que deba existir una búsqueda intencionada de Staphylococcus aureus en los manejadores de alimentos. Sí hay asociación, sobre todo lo que se hace es la búsqueda en los alimentos, más no en el personal, por la presencia de cepas que son productoras de enterotoxinas. Por lo tanto, no deberíamos estar realizando de manera epidemiológica la búsqueda de Staphylococcus aureus en estas personas y tampoco promover la descolonización con la utilización de estrategias como puede ser mupirocina, como para el caso de colonización de fosas nasales. Esto es lo que está en el manual de microbiología clínica sobre el impacto que puede tener monitorear Staphylococcus aureus, puntualmente resistente a meticilina, en fosas nasales, gargantas, perirectales,
piel y heridas, y solamente cuando existe una asociación directa de la persona, de las personas que pudiesen estar asociadas a el brote dentro de la institución de salud, o cuando los pacientes se van a someter a intervenciones quirúrgicas complejas como son las cirugías cardiotorácicas, cuando se supera el 30% de 20% de resistencia a Staphylococcus, a resistencia a oxacilina. Para el caso de los pacientes ortopédicos, se puede realizar la búsqueda de Staphylococcus aureus resistente a meticilina en fosas nasales, y ya los médicos buscarán la forma para generar la descolonización con mupirocina principalmente. Y ya para finalizar, toda muestra es lo que diferencia al laboratorio de microbiología clínica, que toda muestra que llega al laboratorio debe de ser orientada, debe de ser requisitada, debe de ser dirigida por el personal médico, debe incluirse una impresión diagnóstica, se deben de incluir sospechas, signos y síntomas que ayuden al personal del laboratorio a tomar decisiones. Por lo tanto, necesitamos establecer una interacción con el personal médico, y en todo momento el laboratorio debe de apegarse a las guías microbiológicas internacionales. Se debe dejar este apego que tenemos de usos y costumbres, creencias, ideas, que curiosamente es algo que pasa mucho en microbiología, no así en cualquier otra área del laboratorio. No, no hay reportes, por ejemplo, de ocurrencias en cuantificar creatinina utilizando el reactivo de glucosa 6-fosfato, por ejemplo, o en urianálisis o en hematología, más no así en microbiología. Es por eso que para el área de microbiología se requiere especialización. Es importante estar capacitándonos de manera constante, y debemos de promover todo el uso de estrategias estandarizadas, normadas y referenciadas desde la academia. Desde academia también podemos estar enseñando estrategias que no son las convenientes, y tomar en consideración que para el tema de reporte, de seguimiento y reporte de un microorganismo que no tiene relevancia en esta muestra biológica, es susceptible de que se prescriba un antimicrobiano, y por lo tanto el laboratorio es corresponsable en temas de resistencia antimicrobiana y tiene un papel fundamental que cumplir en este rubro. Sin nada más que agregar, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la doctora Aquino, a la doctora Alcántara, al Comité de Microbiología de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Y para finalizar, me gustaría invitarles a todos los que estuviesen interesados a participar con la red Invifar. Está el correo electrónico del químico Pavel, quien se encuentra a cargo de los colaboradores de la red. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Esau. Aprendimos mucho y desaprendimos algunas cosas en esta plática y voy a leer algunas preguntas de la audiencia y los invito a que si tienen algún comentario, por favor lo escriban en el chat. Tenemos tiempo. Y la primera es si ha visto diferencias entre tomar la muestra con medio de transporte Stuart normal o con Stuart con carbón activado. ¿Para qué microorganismo? Porque hay microorganismos que producen muchas autolicenas. La adición del carbón activado es justamente para tratar de neutralizar algunos compuestos que pueden ser tóxicos, y para tratar de bajar la estimulación por el sensado del microambiente de los microorganismos, y que empiezan a producir autolicinas. Pero sí hay una diferencia entre neumococo y los otros gonococo o meningococo, cuando se utiliza Stuart y cuando se utiliza carbón activado. Y también cuando tienen prescripción de antimicrobianos, si te toman la muestra bueno, esto es algo extra, no del ¿No? faringe propiamente, pero se toma la muestra de, con eh, que el paciente haya estado en antimicrobioterapia, puede quitar un poco el efecto tóxico mantener en stand-by el efecto de los antimicrobianos, no como el sopado, sino más bien como medio de transporte no hisopado, porque debemos de ir
migrando a la no utilización de hisopados como, como toma de muestras. Ok, gracias. También nos comenta, bueno, así está, así ya está escrito, bajo ningún escenario clínico como un estado de inmunosupresión, microorganismos como Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus aureus son de relevancia médica. Me parece que había comentado algo al respecto. Es pregunta o fue Pues es pregunta? pregunta, o sea, imagino que es pregunta, o sea, que si estos microorganismos tienen alguna relevancia médica en en un estado de supresión o en algún otro escenario clínico, Las en guías, el hisopado nasofaringeo. nasofaringio. Digo, perdón, en el faringeo, perdón. En el faringio, la guía es clara, la guía menciona que no se deben reportar. Puede llegar a tener relevancia Staphylococcus aureus en casos de brote, pero como estrategia epidemiológica, no como estrategia diagnóstica. Hemófilos y neumococo pueden ser parte de la microbiota, entonces estafilococo igual, o sea, no tiene relevancia estarlos siguiendo. Ok. Y también nos pregunta la maestra Rosario Vázquez que para procesar correctamente estas pruebas, como todas las microbiológicas, ¿qué importancia tiene una solicitud y qué datos mínimos debe de tener? Digo, la maestra Rosario es una de las escuelas fuertes de microbiología del país, es una de las grandes promotoras de la fase preanalítica y preanalítica, y por eso hacíamos mención que toda muestra que llega al laboratorio debe de llegar perfectamente requisitada porque nos dan las pautas para presuponer, tratar de ver qué otras estrategias se pueden implementar, si existe algún riesgo de la muestra, si podemos utilizar alguna otra estrategia para aumentar el alcance microbiológico y desde luego el comentario de la maestra es muy, muy oportuno. Necesitamos una requisición, una solicitud, una orden de servicio, como lo quieran denominar, que esté bien indicada, que incluya la impresión diagnóstica, los signos y síntomas y la sospecha del médico. Gracias. También preguntan que cuando envían un exudado faríngeo como parte de un protocolo previo a una cirugía o trasplante, ¿qué microorganismos deben de ser reportados? El que puede tener relevancia es Staphylococcus aureus, sobre todo en las cariotorásicas y en las em, ortopédicas, con las ortopédicas, con algunos rubros en cuanto al porcentaje de resistencia, se puede llegar a recomendar con arriba del 20% de resistente a oxas, pero es nasal, no en el faringio. Lo Ujú, usamos como el colonizante nasal. claro. Después preguntan, ¿hay correlación entre estreptolicinas y exudado faríngeo? Hay correlación entre streptolicinas y exudado faríngeo. O sea, el estreptococo tiene diversos factores de virulencias que le van a permitir adecuar el nicho del hospedero a su antojo y de esta manera provocar un daño que le va a permitir o que le va a garantizar la permanencia en el lugar. Y dentro de estos factores de virulencia están las hemolicinas que produce Piógenes, por lo tanto es parte de su arsenal. Ok, no, a lo Entonces, no, mejor, sé- no, digo, sé- la no, pregunta solo viene así. No sé si el químico Benjamín quiera ampliar un poquito más la pregunta para ver si queda contestada. Y mientras damos lugar a a la segunda pregunta digo, es parte de su background, es parte de lo que requiere el microorganismo para causar daño de manera cuantitativa, porque es un factor de virulencia, lo requiere para adecuar el macroambiente, para adecuar en el nicho donde se encuentra en el hospedero. Ujú. Bien, gracias, doctor. A ver, déjame ver si llegó un comentario nuevo y si fue de él, no. Y la búsqueda intencionada de Staphylococcus aureus meticilino resistente en estancia hospitalaria, ¿hay algo estipulado, así como lo que nos menciona en personal de alimentos? Porque hay referencias de que lo piden mucho en estancia hospitalaria. Solamente lo que menciona las guías es uno antes de intervenciones quirúrgicas complejas, como lo cardiotorácico, cuando está por arriba del 20% de SARM
en un hospital y se va a hacer una intervención o una instrumentación o una colocación protésica. Fuera de ello no está, o para buscar la asociación del brote cuando tenemos el brote en la institución, fuera de eso no está indicado como una estrategia rutinaria, que es justamente este tipo de muestra que es de apariencia sencilla, el impacto que puede llegar a causar. Las guías son muy claras, las guías son eh, bien referenciadas para que esté la recomendación en la guía. Debe existir evidencia que lo sustente y por alguna razón, dijera, parafraseando a la maestra Rosario, a veces actuamos con la ideología del criollo, ¿no? Crío yo que se debe de hacer esto, o crío yo que esa frase no es mía, es de la maestra Rosario antes de que me quiera hacer cobro de uso de sus frases, pero bueno, no sé por qué pasa tantísimo en microbiología, ¿sabes? Es lo que mencionaba, no ves estas ideas en otras áreas del laboratorio. O sea, en urianálisis no dices, vamos a determinar, no sé, X cosa con este otro método. Eso no pasa. Sí, no, 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 no pasa. Y bueno, hay otra pregunta, dice, si llega a haber alguna disbiosis, ¿es importante considerar algún beta hemolítico que, aunque no sea de importancia médica? Si llega a aparecer una disbiosis, las disbiosis son ocasionadas por prescripción o sobreprescripción de antimicrobianos. El médico es el que nos dará la orientación. Aquí el médico dirá qué es lo que está sospechando. ¿Cómo podemos saber nosotros que el paciente está en disbiosis? Esa es pregunta seria. No sé si tú sepas algo. No he leído yo O sea, sí causa un cambio en la microbiota, pero hay microorganismos que no podemos recuperar de manera normal porque pueden ser anaerobios en boca o con características hacia la capnofilia, pero, Sí, podría o sea, ser en alguna situación, algún paciente inmunosuprimido con algún estoma, algo, pero muy, muy particular. Pienso que podría ser, podría dirigirse la búsqueda a otro beta hemolítico. pero Pero ya me no, parece ya que no como ahí faringitis, no, no como ¿no? faringitis, no como faringitis, pero bueno, si hay una disbiosis y que eso se tenga un diálogo muy estrecho con el El clínico, clínico. pues se tendrían que dirigir a, pero otras herramientas, no, no justamente un exudado faríngeo, ¿no? Eso, Sí, eso, eso es una aportación, este, fuera de la, ese contexto, o sea, sí llega a ver, ¿no? Sí se llega a observar pacientes con algún problema, incluso odontológico, pero no, la estrategia no es el exudado faríngeo. exacto. Las guías son claras. Las guías mencionan que otros betas hemolíticos que no sean piógenes, que no sean disgalactia o que no sean arcanobacterium hemolítico no tienen relevancia. Puedes tener cruces con el grupo anginosus, sobre todo que te cruza con el grupo C y D, y tomar en cuenta que Disgalacti es grupo C. Entonces, nada más ahí tener cuidado, sobre todo si se utiliza clasificación, los antisueros de Lansfield para hacer la tipificación, pero en todo momento el médico nos puede estar apoyando, sobre todo el grupo de infectología nos puede eh, apoyar cuando existan rubros que nos generen duda. Es diferente si tienes abscesos. Un absceso en pilares amigdalinos, pues ahí el abordaje ya no va a ser por un hisopado, el abordaje será bueno, el que el médico considere, puede ser punción y ahí estaríamos obligados a hacer una búsqueda más amplia de microorganismo. Hisopado faríngeo solamente nos interesa piógenes de primera instancia. Si existen factores de riesgo, podemos buscar Neisseria Mira, gonorrhoeae. Si en el caso del que el paciente no tenga vacunas, podría ser para Corynebacterium difteria, pero la guía es clara. Nunca es cero, porque es una variable biológica, también hay que tener en cuenta, pero tomamos decisiones con base en los números. Entonces, si el 90% va a ser piógenes, no veo una razón matemática para estarme fijando en un 0,1% por otro beta hemolítico. ah,
Y bueno, nos hace la aclaración el químico Benjamín, ejemplo, sobre las antiestreptolicinas, que sean positivas y el exudado faríngeo negativa en búsqueda de piógenes, o que exista Ujú. Streptococcus piógenes y negativo a las antiestreptolicinas. A eso se refiere, si hay correlación. Pero es cuando estaba presente el microorganismo y antes, bueno, todavía hay, pero en menor, o sea, fue el nombre de la manifestación, fiebre reumática, Ujú. ¿no? Que era cuando alcanzaba a observar niveles altos de antistreptolicina y factor reumatoide, ¿no? Sí, Todavía puede llegar a eso se refiere, a eso se refiere. todavía puede llegar a ver, pero me parece que eso lo veías más antes, ¿no? Y que es un marcador que tampoco que es muy sensible, se detecta con mucha facilidad. Claro. Hay una pregunta intermedia de levaduras que la voy a retomar, pero me gustaría que cerráramos este tema de la disbiosis, que pudiera que tengamos todos claridad. Nos comentan, si pues nosotros llegamos a ver alguna disbiosis por el desarrollo abundante, moderado o escaso en los medios de cultivo. A veces no hay Ujú. un desarrollo normal de la microbiota. Mira, las guías, incluso las recomendaciones en Medscape, por ejemplo, dicen que un exudado bien tomado tienes una sensibilidad y una especificidad del 90 al 95% para el aislamiento de piógenes. Bajo este supuesto y con esta alta sensibilidad y especificidad en bien tomado, un aumento en otro grupo de microorganismos hablaría más de la calidad de la toma de muestra que de la que encuentres o no una distribución normal o no normal de microorganismos. No sé si Sí, sí, y con este respecto, doctor, ¿cuál es la sugerencia? Sí, he visto algunos reportes de hisopados nasofaringeos que dicen microbiota normal. pueden llegar, algunos lo llegan a reportar como negativo y otros los llegan a reportar como microbiota o microbiota normal, ante la ausencia de piógenes, que es lo que buscamos. Ujú. Centrémonos, la finalidad de la presentación es hacer el llamado para que nos centremos en lo que representa eh, la distribución normal. O sea, tenemos que el número de casos está asociado principalmente a piógenes. En segundo lugar, o en menor frecuencia, tenemos Arcanobacterium, Neisseria gonorrhoeae y Corynebacterium diphtheria. En ese supuesto es en la forma estratificada o forma de abordaje microbiológico. Puede haber otros más, sin duda, pero nuevamente, si le asignamos probabilidades, son probabilidades muy bajas. Entonces, siempre lo primero es irnos contra la entidad que nos interesa, que es Piógenes. Si no tienes Piógenes y no hay algo más que te dé las pautas, basémonos en esta estrategia filosófica que también nos ayuda a tomar decisiones, que es la navaja de Ockham, que te dicen que de dos opciones o de decisiones dicotómicas, la más sencilla siempre es la correcta. Ok, otra pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, si se llega a aislar levadura, ¿se puede reportar como una observación? En la solicitud no tenemos diagnóstico clínico. No, en la solicitud no tienen diagnóstico clínico, pero pueden tener algunos otros parámetros como edad, ¿no? Si es una persona adulta, pues no sé qué tanto tenga relevancia. Se puede reportar como microbiota o que señalice, se puntualice que está levaduras. El chiste es no seguirlas, o sea, nada más. En el caso, por ejemplo, de orina, la guía te recomienda que ni siquiera hagas identificación, que solamente menciones que son levaduras, que hagas un fresco y que digas que son levaduras. Acá, por tranquilidad de espíritu, se podría hacer, en dado caso, se observan levaduras sin necesidad de identificarlas. Sí, sí, aquí también hay que considerar quién observa ese, ese resultado, ¿no, doctor Esaú? Sí. Ahí sí puede tener otro alcance. Eso a mí me preocupa un poco con respecto a Eso la también a mí población. lo que me preocupa, por eso trato de ser o tratamos de apegarnos a las guías. Si la guía te dice que el grueso es Piógenes y los menos que tengas de asociación, porque sí puedes aislar levaduras, ¿eh? Ojo, no significa que no hay levaduras de la boca, pero con asociación a proceso infeccioso,
es lo que menos podría estar representado con números. Entonces, Faringitis, a sí, como faringitis, ¿no? faringitis, que es lo que Ujú. estamos abordando. No, no, no buscarle piógenes, estratifiquemos, jerarquicemos. Bien, dice, ¿sigue siendo confiable usar los discos de taxo A para identificación de Streptococcus del grupo B? Estreptococos del grupo A. Bueno, ¿No? Que aquí es preguntan del B, ¿eh? Del sí, B. con Ajá. resistencia, o sea, Agalacti es resistente Ujú. a bacitracina, que es cuando interactúa con la parte del bactoprenol. El susceptible es Piógenes, ¿no? Que es la forma en la que interactúa e inhibe la formación del peptidoglicano y por eso vemos el halo formado en el agar. Sigue siendo una estrategia válida. Ok, Pero siempre compaginar decía mi maestra, la maestra Ivoncita, que siempre van a la par, camp y bacitracina. ujú, Entonces no puedes meter, si tú sospechas tienes un estrepto beta hemolítico, no puedes meter nada más bacitracina o no puedes meter nada más camp, debes meter las dos para discernir. muy bien. Bueno, y volvemos a una pregunta respecto a la disbiosis. Dice que en este caso, ¿cómo puede saber si es por la toma de muestra o si es por el paciente en realidad? ¿No? ¿Qué tipo de pacientes son? Déjame salirme de mi pantalla para tratar de ver Sí, el chat. no nos dice más, a ver si ahorita Manuel nos puede ayudar con un poco más de información. Y mientras seguimos con otra pregunta. Dice, ¿es Chacoteando. correcto decir que lo recomendable para el cultivo de exudado faríngeo solo es usar agar sangre de carnero? En teoría, Absolutamente. ok, en teoría tendríamos que recuperar ahí todos los betemolíticos y el aureus en el caso de los pacientes ortopédicos y que estén en algún protocolo. Aureus no nos interesa. No, Solamente, ni siquiera la toma de muestra es el faringio. De nuevo, se nasal. puede hacer la búsqueda de aureus, sí, pero no es la muestra ideal. Lo que se hace para el caso de los cardiotorácicos, la muestra que más se recomienda es la nasal, ¿no? Exacto. Por eso decolonizan como pirosina, en las fosas nasales. Sí, y como lo menciona el doctor, pues sí se tiene que tomar en cuenta la frecuencia de meticileno resistente, Sí, ¿no? Antes de tener un protocolo de esos. sí. O sea, cuando Entonces, aislamos Streptococcus piógenes por serendipia en una persona de un grupo de personas que se realizan el estudio de control por requisito de esa empresa, pero este no presenta signos ni síntomas, es decir, el microorganismo se encuentra colonizando. Es válido evitar el reporte de microorganismos para evitar a futuro alguna resistencia a antibióticos. o sea, es que no hay razón para tomar muestra en ese grupo de personas. Si se aísla con serendipia, pues será a consideración del médico que lo revise, si tiene signos y síntomas, ¿no? No sé, o sea, es que no es una práctica que deberíamos estar haciendo. Hasta el 15% de las personas pueden ser, sobre todo adultos que lleguen a convivir con niños, colonizados por biógenes. Pero si no tienes manifestación clínica, no tiene no tienes por qué tomar antibiótico, lo mismo que con otras muestras, ¿no? Dice, se reportan Staphylococcus aureus, Neisseria y Streptococcus alfa hemolítico. Este crecimiento nos indica que la toma no fue buena. Se- nos reportan Staphylococcus aureus, Neisseria, Zika, Neisseria es la especie, Zika, Streptococcus alfa hemolíticos. sí, dejo de decir que la muestra no es buena, se invitaría la parte del laboratorio a revisar procesos y sobre todo a revisar los manuales. Ok. Porque sí, pues sí Y puede tener impacto, o sea, aunque tú le digas, si tu círculo de médicos es infectólogos, le puedes decir Neisseria especies y puedes decir, pues es Boca, Zika, Suflava, Perflava, Sodecmatis, etcétera, ¿no? No le dará importancia. Pero si le dices a alguien probablemente que no tenga la capacitación o el entrenamiento o el contacto con microorganismos ni series de especies, pues lo primero que podía llegar a pensar es en Neisseria gonorrhoe, ¿no? Por ejemplo, y puede tener un impacto. O sea, como ya mencionábamos, tratar de disminuir la parte de que se prescriba un antimicrobiano en un grupo de pacientes que no tiene
las características ni las pautas para que se prescriba. Ok. Aquí hay otra pregunta, déjenme subir. Si se reportan, esa ya la leímos, levaduras en pacientes con tratamiento de quimioterapia En en el, faringio. pues en el faringio como estrategia de estos de colonización con el score cándida podría tener relevancia y va a ser abordaje e interés del médico infectólogo, ¿no? Que es un grupo de pacientes muy especializados. Aquí sí tendríamos que discutirlo con infectología. Ok. Eh, Retomando lo de la disbiosis. En mi caso he visto hasta desarrollo de Pseudomonas aeruginosa Sí. y muy poco desarrollo de Streptococcus viridans, que son los de mayor abundancia y normales en la zona anatómica. La pregunta en general, tomando el comentario que usted está dando, es saber si se toma en consideración, aún sabiendo que no es parte de la microbiota y sabiendo que existe una duda, si fue error de toma o es por parte del paciente. En el caso de Pseudomonas, no es microbiota normal, pero es microbiota transitoria. Entonces, Pseudomonas tiene un enorme arsenal y tiene estrategias que se traducen como bacteriocinas para disminuir la cantidad de la población circundante, bueno, además de los microorganismos que produce cianuro y que produce compuestos con potencial redox, como es la piocenina, y que también daña a los microorganismos que están circundantes. Entonces, esta proporción no es necesariamente asociada a la presión de selección, sino a la presencia de los microorganismos. Lo mismo puede pasar con algunas especies de estafilococo. Staphylococcus lugdunensis produce lugdunina y controla muy bien a auris, por ejemplo. Por eso se prefiere que tengas lugdunensis en fosas nasales porque sabes que va a controlar a Staphylococcus auris, ¿no? Pero también se tiene que ver la competencia per se que existe en un microambiente. En un nicho van a tratar de echar a andar su maquinaria para que todos tratar de existir. Algunos tienen mejores estrategias que otros y es cuando llegas a ver esto cambio de proporciones, no necesariamente asociado a la presión de selección por antimicrobianos. Entonces el caso de Pseudomonas lo explica muy bien por la cantidad de factores de virulencia que tiene, por la producción de piocionina, por la cantidad de bacteriocinas S&M que entre otras bacteriocinas que puede llegar a tener. Ok, hay dos preguntas más que no quiero dejar sin responder. Yo sé que estamos pasándonos de tiempo, pero está muy rica esta plática. Sí, gracias. Como anécdota, tuve un debate en una ocasión con un pediatra en un hospital privado porque quería que le reportaran Morganela y Staphylococcus aureus con antibiograma a las muestras de sus pacientes. Y bueno, se molestó porque no había forma de que lo hiciera la química. Entonces, bueno, eso también es algo que puede pasar, ¿no, doctor? Y hay que comunicar toda esta información también a los clínicos. No sé el modo, pero hay que hacerlo. La guía de la ITSA está bonita tanto en su edición 2018 como 2024 y menciona, déjeme ahorita la busco y se las paso. Menciona que los procesos son de laboratorio y el experto de los procesos es el personal de laboratorio de enfermedades infecciosas. Es el personal de laboratorio. Los reportes no deben estar asociados a presión por parte del grupo de los clínicos, sino es con base en la evidencia y en las guías que tenemos. Esa les acabo de compartir la guía de ITSA 2024 para el laboratorio. Muchas gracias, Entonces ahí doctor. lo pueden revisar. Y la última pregunta, en pacientes que no son hospitalizados, ¿qué es recomendable? Que la muestra la tomemos en el laboratorio y la pongamos en un medio de transporte, por ejemplo, Stuart, o la sembremos directo en el agar sangre. La recomendación es hisopo seco, sin medio de transporte, que sea el hisopo seco como el que estaba en la imagen. No tengo ningún conflicto de interés con la marca. En el caso de que no lo tengamos seco y se pueda tener a la mano el agar sangre, es inocularlo directamente en agar sangre. Ok, pues bueno, doctor, esta fue la última pregunta. Les agradecemos muchísimo a todos la asistencia. Parece que es un tema que hay muchas dudas, y que esta información hay que buscar el modo, doctor Esaú, de llegar a más laboratorios que hoy no nos pudieron acompañar. Se tendrá que crear alguna estrategia
y pues los invitamos también a todos los asistentes a la próxima sesión. Y doctor Esaú, pues muchísimas gracias por su charla, estuvo muy interesante y bueno, yo me podría quedar aquí hablando del exodo faringeo hasta las 9, pero es hora de cerrar esta sesión y les agradecemos mucho. Un abrazo, Esaú. Ah, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por las preguntas y por generar esta controversia. Esa es la finalidad. Digo, además no somos poseedores absolutos del conocimiento. Si hay algo en lo que no lo sepa, pues lo podemos buscar y transmitirlo a través de de la sociedad. Tampoco hay problema con eso, pero sí, como dice la doctora Aquino, buscar las, los modos para tratar de llegar a más gente, tratar de llegar a más laboratorios que puedan tener acceso a la información más reciente para tratar de tener formas y estrategias estandarizadas, normadas y con evidencia. Muchas gracias a todos. Y pues muchísimas gracias, muchas felicitaciones, doctor. Y bueno, pues este video va a estar en la página de la MINC, pues para que lo compartamos en cuanto lo suban y que esta información llegue a muchos químicos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches.